Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios, un lunes más, transmitiendo desde el Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Es un gusto saludarles, Luis Octavio Valtierra, a quien escuchan, a quien ven y a quien ven también aquí a mi izquierda, derecha de ustedes, José Luis Mejía Soto, socio en Garrido Licona. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Es el primer programa que nos honras con tu presencia aquí Entre Empresarios como asesor de negocio, mi querido José Luis. No, y justo me has hecho sentir bienvenido, porque el debut es complicado en la pantalla chica, pero muchísimas gracias. Es como en la cancha, ya sabes, el primer toque, el primer bochazo o el primer choque serán cruciales para que te vayas soltando en esta cancha del negocio. Sí. Mi querido José Luis, también entiendo que te trajeron aires acompañados de olas, acompañados de temas de negocio que tienen que ver con nuestras costas. No solamente ello, pero tiene alguna relación. Nuestra invitada del día de hoy. Claro que sí, y te digo, es un buen debut porque hoy nos toca una mujer empresaria, ¿no? Eso. Y la verdad es que la visión de la mujer en los negocios es completamente distinta. A propósito que el día de mañana hacemos una transición en el país donde también tiene una mujer un papel muy importante. Claro que sí, y bueno, me gustaría participar y ver, y ya estoy ansioso por conocer y ver cuál es nuestra invitada de hoy. Muy bien, pues si ya la quieres conocer, vamos a la cápsula que preparó como cada lunes nuestra producción en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Flor Cañaveral, una destacada líder en los sectores portuario, ferroviario y logístico. Su trayectoria profesional va desde ocupar puestos claves en el sector público hasta convertirse en la primer mujer en dirigir el puerto de Manzanillo, el puerto más importante de México. Bajo su liderazgo, ha logrado inversiones históricas y ha transformado diversas organizaciones, tanto en México como a nivel internacional. Fue vicepresidenta del Consejo de Administración de Grupo TMM y actualmente es presidenta del Consejo de Granmex, donde continúa innovando en sectores clave como la energía y la logística. Acompáñanos a conocer más de nuestra invitada. Así es, queridos y queridas, Flor Cañaveral está el día de hoy con nosotros. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Querida Flor, ¿cómo te va? Bienvenida a Entre Empresarios, por favor, adelante. Gracias, muy amables. Entre Empresarios y hoy con una gran empresaria. Gracias, muy gentiles. Oye, pues primero y principal, como cada lunes, agradecemos a nuestros invitados por dedicarnos estos minutos en este espacio. Sabemos que nuestra Ciudad de México no es particularmente sencilla, sino todo lo contrario, por ratos complicada y en estos días de lluvia peor, por lo cual agradecemos que estás aquí con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo. Gracias, Octavio. Gracias, José Luis, a Garrido Licona por invitarme a este espacio en donde veo que la vamos a pasar muy ameno. La vamos a pasar súper bien. Y bueno, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece si arrancamos para que nos cuentes un poco a nuestra audiencia y a nosotros sobre ti, sobre tus inicios? ¿Tú de dónde eres originaria? ¿Y cómo es que hoy día, en pleno 2024, estás aquí con nosotros en Ciudad de México? Una breve historia de tu Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy Flor Cañaveral, yo soy nacida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy ahora empresaria, tuve el honor de ser muchos años funcionaria pública y trabajé y serví para mi país en un sector bien interesante que me entusiasma y que al final del día es un sector que anteriormente era muy dedicado hacia los caballeros. Hoy día es un sector mucho más amplio, con lo que bien comentabas en esta parte de la equidad. Has venido a romper paradigmas como muchas otras empresarias y emprendedoras y mujeres que han tenido roles en distintos frentes. Creo que en ese sentido tú eres una de ellas que ha formado parte de este movimiento para revolucionar distintos mercados y distintos sectores. Sí, tengo la fortuna de haber podido contar con una trayectoria profesional muy interesante en el sector marítimo portuario y, por supuesto, en la parte hoy día empresarial, ¿no? En la parte empresarial es un mundo también en el cual lleno de retos y desafíos, y creo que las mujeres estamos hoy día muy aventuradas en tomar este tipo de retos y trabajar muy fuerte. Y creo que siempre lo he dicho,
al lado de nosotros hay grandes caballeros también que nos han permitido, como es el caso de esta mesa, llegar a foros como este o eventualmente llegar a posiciones claves de dirigir o de desarrollar empresas hoy día. Oye, vamos a echar la cinta hacia atrás. Nos cuentas que eres de San Cristóbal. ¿Y en qué momento, no sé, la carrera la estudiaste en la región, en Chiapas, en Tuxtla? Sí, la verdad que fue bien interesante. Yo estudio, yo soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La carrera la estudio en una universidad pública, en Chiapas, en la UNACH, y después trabajo un tiempo ahí para empresas dedicadas al tema y al ramo restaurantero. Y posteriormente me invitan a trabajar al gobierno federal. Trabajo un par de años aquí en la Ciudad de México y posteriormente a ello me invitan a trabajar al tema de los puertos. Okay. En los puertos estuve 13 años. 13 años colaboré ahí. Estuve en el puerto más pequeño de este país, que es el puerto de Chiapas. Pequeño me refiero al volumen de carga, a su infraestructura. Y posteriormente hice una carrera de varios puertos. Estuve en el puerto de Dos Bocas y posterior a ello fui la primera mujer directora de un puerto federal en México, en el puerto de Chiapas, que como comenté fue el más chico, y después uno de los grandes retos que tuve fue dirigir el puerto más grande de México, el puerto de Manzanillo, y en ese puerto pues tuve experiencias bien interesantes. Como se imaginan, los puertos son completamente operativos, de 24 horas al día, de grandes retos en operación y bueno, de muchísima gente trabajando atrás de todo un comercio exterior que funciona y hace que el país se mueva. Oye, y en este caso, digo, nos comentas que fue a partir de una invitación para unirte, digamos, a la administración pública. Correcto. ¿Tú tenías previamente algún deseo o te visualizabas en algún sector en particular, como ya sea bien como empresaria o bien como colaboradora de algún sector? Sí, fíjate que yo desde muy chica he sido muy inquieta y justo en ese momento yo siempre visualicé el mar y los puertos. ¿De verdad? No sé por qué, no sé para qué, pero creo que fue todo una experiencia muy bonita llegar a los puertos. Fue como bien lo señalas, en esa visualización que uno tiene y en esa ley de atracción que existe, sí. En la cual llegas a tener ese momento de decir, este es mi lugar y este es el sitio en donde quiero estar. Estuve 13 años dedicada a los puertos y la verdad un aprendizaje muy amplio, muy constante, porque recordemos que las administraciones portuarias, José Luis, son muy interesantes porque son paraestatales. Al final son empresas que los dueños es el gobierno, pero funcionan como una empresa. Es decir, nosotros reportábamos a un consejo de administración las utilidades, los resultados, los ejercicios de planeación y de operación, en fin, todo un esquema muy amplio de rendir resultados y cuentas, obviamente que los dueños es el gobierno durante ese lapso de tiempo. Y de ahí cómo surge, digamos, esta experiencia, cómo lo llevas a decir, voy a dar el brinco para yo emprender. Sí, muy interesante. También después de estar en el gobierno o en estas paraestatales, decido también como una salida importante en una trayectoria profesional, yo decido salirme de este tema de los puertos, ¿no? Y me voy a un par de empresas, 3 empresas más después de salir del gobierno a la iniciativa privada. Me honraron también bajo una invitación de dirigir empresas. Fui la directora general de una empresa importante en Manzanillo, un operador logístico integral. Y me tocó ver la película de 360 grados, vamos a decirlo así, porque me tocó del lado de la autoridad, del lado de quien administra un puerto, y ahora en mi rol de dirigir una compañía, pues la otra parte, ¿no? Ya estar de usuario de muchas veces de esa infraestructura que nos tocó desarrollar, de esa parte que nos tocaba operar. Y bueno, dirigí esa compañía, más o menos 700 empleados, en un reto también importante, porque lo que pudimos hacer en ese proceso fue, habían empresas, distintas empresas que brindaban diferentes servicios. El reto en esa posición fue hacer servicios integrados, es decir, que una empresa mexicana pudiera dar servicios puerta a puerta,
a la pequeña y a medianos empresarios. Es decir, que si tú traes tu carga de China, con esa misma empresa te pudiera hacer todo el servicio, flete marítimo, la parte de la agencia aduanal, el transporte, servicios adicionales como tienen que ver con la parte de distribución y demás. Entonces, trabajo ahí, la verdad, muy exitoso. Hicimos crecer esa empresa en el 127% anual. Y bueno, con esa inquietud que les platico, después recibo otra invitación y me vengo a trabajar a Querétaro, a una empresa dedicada a los commodities, y pudimos trabajar proyectos diversos ahí. Entonces trabajé un par de años más y posteriormente a ello también me toca dirigir y acompañar a la dirección general a una empresaria aquí en la Ciudad de México, muy orientada al tema de transporte marítimo, que es mi perfil, y estoy ahí con ella un par de años dirigiendo su compañía. Y fui vicepresidenta de ese grupo en su consejo de administración. Es una empresa que cotiza en bolsa, tanto en México como en Estados Unidos. Y posteriormente, de ahí, justo respondiendo tu pregunta, José Luis, ahí desde hace muchos años la inquietud estaba de empezar a emprender, ¿no? Creo que al punto donde llegué en mi trayectoria, tanto en la iniciativa pública como en las empresas privadas, pues decidí ya tener la experiencia suficiente y ya dar el siguiente paso. No es una decisión fácil, creo que a todo el auditorio que nos puede estar viendo saben que emprender siempre lleva esa posición valiente, vamos a llamarla así, de tomar esos retos. Y bueno, fue de esa forma que empecé a constituir un grupo empresarial, que es lo que hemos logrado hacer hasta hoy, José Luis. Oye, y de esta breve semblanza que agradecemos de tu, digamos ya de tu experiencia profesional hasta el emprendimiento, entiendo que pues la administración portuaria es complicada, compleja. Bien dijiste, es un trabajo de 24/7 porque al final del día, pues la actividad comercial, toda la carga, toda la serie de mercancías y de productos que ven pasar los puertos de nuestro país y del mundo, pues es constante. Es decir, son productos que para ahora primera necesidad o mercancía varia, pero que pues tiene un punto de inicio y un punto de llegada, y que se tiene que estar en constante movimiento. Cuéntanos un poco del día a día en un puerto. Sí, con mucho gusto. Es una actividad muy apasionante. Yo cuando tenía esa tarea y esa actividad de estar en los puertos, acudí al muelle, porque en el muelle, justo donde ves pasar todo lo que a nuestro país llega, ¿no? Y llega o eventualmente se importa o se exporta, ¿no? En el caso específico del puerto de Manzanillo, es un puerto multipropósito. ¿Qué quiere decir? Que manejas todo tipo de carga. Manejas desde fluidos, que te llegan combustibles, que te llega aceite, que te llegan ese tipo de productos, contenedores. El puerto de Manzanillo es el principal puerto que maneja contenedores en el país, es el tercero a nivel de Latinoamérica y bueno, creciendo muy fuerte en esa parte. Entonces, contenedores es una tarea bien interesante porque se manejan muchas cosas técnicas, ¿no? Ritmos de descarga, ritmos de carga, la parte de documentación, la parte de cumplimiento a las diferentes normatividades. Cuando uno ve una fruta, una carne, un pescado de importación en tu mesa, jamás te imaginas qué hay atrás. Y lo que te puedes imaginar ahora es que hay una cadena de personas trabajando para que ese producto llegue en tiempo y en forma. Porque si algo cuidan mucho las autoridades, las diferentes empresas, es que los productos sean bien manejados para que lleguen con la calidad adecuada. Entonces, esa tarea es bastante compleja y retadora, desde conservar la cadena de frío para todos estos productos que mencionamos de los perecederos, desde cuidar el cumplimiento de las normas, de los orígenes, de dónde viene la carga, tienen ciertos cuidados que las autoridades regulan. En fin, hay tanta tarea administrativa como operativa, como ya
física y de logística propia en los puertos. Entonces, nos tocaba ver una operación de 4,000 personas en un sitio de 25 hectáreas o 40 hectáreas. Entonces, sí es una tarea ardua y es una coordinación precisa. Todo se ve moviéndose, las grúas se mueven, los transportes se mueven, las personas se mueven. Es un ente vivo. Así es, un ente vivo. Y obviamente ha ayudado mucho a la parte de la tecnología, ¿no? Antes veías transitar papeles y documentos en motos, entonces imagínate todo lo que sucedía en ese argot. A mí me tocó esa transición o esa parte de la madurez de la transición en la parte de la tecnología, en donde se logra que en lugar de que transiten los documentos físicos, transitan ahora ya, que es muy común verlo, pero en aquellos tiempos era esa transición de que ya no fuera el papel a un sello, a una validación, sino que eventualmente lograras tener todos los documentos en línea. Y eso hay que darle su justa valor y dimensión de cómo hemos ido transitando y evolucionando. Fíjate que me gustaría que preguntarte un poco más respecto a este tema justo de los trámites y de la parte como muy técnica, pero necesitamos hacer una primera pausa del programa, mi querida Flor, mi querido José Luis, queridos y queridas, así que vamos a hacer esta breve pausa, no se nos muevan, ya regresamos, estamos aquí entre empresarios, desde Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Queridos y queridas, estamos de vuelta entre empresarios, el día de hoy con la visita de Flor Cañaveral, presidenta de Granmex, presidenta del Consejo de Granmex, socia fundadora también, y que en el bloque anterior nos estuvo platicando sobre su amplia experiencia en el sector portuario, siendo ella directora de algunos puertos en nuestro país, y despedíamos el bloque anterior platicando sobre cómo se ha ido transformando el día a día en los puertos, no solamente en la logística interna propia de la administración, donde más de 4,000 personas juegan un papel fundamental, en el caso del puerto de Manzanillo, el más importante de nuestro país, sino cómo también los procesos han ido cambiando y se han ido automatizando. Esta palabra que hoy día cobra mucha relevancia, la automatización, porque está presente en todos los medios. Y bueno, José Luis, el caso del cumplimiento en el sector portuario no es la excepción y por ahí hay algunos puntos que querías destacar. Así es, en el tema sobre todo de mercancías reguladas, ¿no? Hay ciertas mercancías que digamos que para la entrada a México requieren cierta regulación, ¿no? O inclusive en temas de aduanas, por ejemplo, impuestos al comercio exterior. ¿Cómo es que pues llegan mercancías de todas partes del mundo y de alguna manera pues debe de haber alguien que vea todas las regulaciones, porque si no, pues te detienen la mercancía y no llega al punto final, no llega a la mesa del consumidor, no llega a la última tiendita? O sea, ¿cómo manejar todos esos temas? Porque son múltiples países, tratados, temas de comercio exterior. ¿Qué es lo que hacen ahí para que no suceda algo de alguna manera que pudiera poner en riesgo el llegar a las mercancías a donde tendrían que llegar? Sí, José Luis, yo creo que es una excelente pregunta. Al final nos ha tocado ver cómo esa coordinación entre las autoridades es parte de lo que hoy se ve como los puertos de forma exitosa, ¿no? Participan más de 20 autoridades en un puerto. Es decir, hay diferentes entidades que regulan lo que a cada autoridad le va compitiendo. Obviamente, la aduana es quien regula, vamos a decir, de manera
general, más sin embargo hay productos que requieren cierta atención de diferentes entidades. Por ejemplo, en el caso de maderas entra Profepa, en el caso de alimentos entra lo que es toda la parte de sanidad, inocuidad. En fin, cada producto va teniendo regulaciones distintas. Y bueno, esto parte desde un catálogo arancelario en donde se juegan y se ven toda la parte la parte de pago de impuestos o el pago de las diferentes cuotas que se requiere para ciertos productos y la parte regulatoria que bien señalas, ¿no? Entonces hay diferentes entes que todos de manera coordinada se trabaja y pues figuras como son los agentes aduanales, los propios importadores o exportadores, que son los que promueven que haya esta facilitación en los procesos para que las mercancías fluyan, porque realmente vemos los productos ya en un sitio o bien en la exportación, más sin embargo todo lo que hay atrás de esos cumplimientos pues es muy normado y hay pues un seguimiento a todos esos documentaciones. Y llevando a este tema regulatorio, ¿qué es más fácil, digamos, importar o exportar? Pienso que ambos tienen sus retos, más sin embargo hay industrias en el caso de México muy maduras para la exportación y realmente si lo ponemos de esa forma, medianamente es más sencilla la exportación porque las empresas conocen ya lo que tienen que emitir para que un producto salga a exportación. Lo que sucede mucho en las exportaciones es que pues los diferentes países, como bien señalas, hay una serie de normatividades que de repente los importadores no cuidaron cierto detalle y hay ciertos retrasos en la posibilidad de hacer la importación definitiva. Pero la autoridad ha trabajado mucho en ese sentido y hoy hay regímenes diferentes que te permiten que tu mercancía salga del puerto y pueda estar ya en un sitio que se llama el régimen recinto fiscalizado estratégico y ya tu mercancía salió del puerto, te evitas los costos que existen dentro de un puerto y ya tienes tu mercancía en un sitio en donde te dan ciertos tiempos para que puedas cumplir con esas normatividades o eventualmente otros beneficios que te presentan este tipo de régimen. Y bueno, y de estas experiencias me imagino que ya dentro del puerto ya llegó la mercancía o ya va a salir. ¿Qué pasa con los siniestros, no? Que suceden y que no creo que sean tan pocos por el número de transacciones que se hacen 24/7. Sí, bueno, hay una serie de protocolos que seguir dependiendo qué eventualidad encuentres en cada una de las situaciones, porque hay situaciones de físicas accidentales como nos imaginamos, hasta eventualmente las que mencionamos de regulaciones, de no cumplimientos y demás, pero hay procesos muy establecidos en cada una de las partes en donde ciertas autoridades entran cuando suceden situaciones específicas con la carga. Y bueno, ¿y qué hacer? Porque a muchos seguramente les ha pasado cuando una mercancía queda detenida por algún tema regulatorio, por alguna autoridad, por alguna revisión. Ahí como, sobre todo en perecederos o en algún tipo de mercancía que a lo mejor pues el que no llegue a donde debió de llegar, pues implica una penalización para el importador. Lamentablemente hay situaciones desde las que puedes resolver ahora sí que cumpliendo con lo que te haya hecho falta. Muchas veces documentos originales que tienen que llegar del origen y eso. Hay situaciones desde eso que te retrasan 1, 2, 3 días. O hay situaciones ya de mayor profundidad en las cuales hay un incumplimiento o existen algunas cosas en el producto, vamos a llamar en este caso algunos bichos o cosas por el estilo, que a mí me tocó experimentar hasta la completa destrucción del contenedor completo con fruta o con algún producto. Te digo, hay desde cosas muy simples, las menos son estas que te platico, en donde el importador pues tiene que acudir a instancias de seguros y demás para recuperar el valor de su mercancía, pero sí hay situaciones que se presentan en donde llega el punto donde se tiene que destruir, incinerar la mercancía. Oye, ¿qué tan cierto es lo que de pronto vemos en los programas donde se subastan estos contenedores que nunca fueron reclamados? ¿Es cierto? Sí, sí es cierto, no con ese, con esa figura, no con ese glamour. No con esa figura, pero sí existe y es todo un procedimiento. Okay. Y los responsables es aduana de iniciar con los procesos. Y
hay una serie importante del por qué se queda una mercancía. Okay. ¿No? Muchas veces puede ser por esas faltas de regulaciones que decimos y ya el importador no puede hacer su proceso de importación definitiva. Otras de las causas que muchas veces sucede es que la mercancía queda abandonada. Y eso, o sea, existe toda una normatividad para regular esa parte y eventualmente lo que sucede es, pasa el proceso del término el tiempo que da la autoridad para que la mercancía esté ahí y posteriormente, si no se da de esa forma, sí ya entra un proceso, como bien dices, ¿no? De diferentes formas. Hay muchas veces que cuando se trata de alimentos, la autoridad aprueba donaciones a ciertas fundaciones, comunidades y demás, y ya logras que todavía el producto sea aprovechado. Cuando no son perecederos, pues tiene que pasar todo el proceso. Fíjate que he escuchado sobre algunas industrias, me voy a remitir, por ejemplo, al tema del vino, que en el vino de pronto es muy común escuchar al distribuidor que dice, lo tengo en puerto, es que traigo un contenedor en puerto. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, ellos pagan una especie de renta para poder tener almacenado ahí un contenedor en tu puerto con su mercancía. Bueno, dentro del puerto existen varias figuras al interior. Vamos a decir, las administraciones portuarias, ahora ASIPONAS, tienen el control del recinto portuario general. Más sin embargo, hay diferentes recintos fiscalizados dentro de un mismo puerto o dentro de un mismo recinto portuario. Y eso hace que pueda estar ese contenedor en cualquier recinto fiscalizado. Y hay un plazo donde no te cobran nada la estadía de un contenedor o la estadía de una mercancía. Pero pasando ese plazo, te empiezan a cobrar diario un almacenaje y si lo traes en contenedor, un costo por el contenedor mismo. Okay. Que eso es con los diferentes entes, navieras, las terminales, los diferentes actores, pues tienen cuotas diferentes por la estadía. Pero al final, lo que busca un puerto es que sea un área solamente de tránsito. Los puertos, y más tratándose de Manzanillo, lo que buscan es esa parte que haya rotación. Que salga o que llegue y se vaya la mercancía, porque los espacios son pequeños y hoy se han multiplicado mucho los volúmenes. De acuerdo. ¿Y cuál sería el tip que le das a quien nos está viendo y que dice, oye, yo quiero empezar a traer mercancía, en términos generales, de cierto país y venderla en línea, ¿no? Al final del día, las ventas en línea que han crecido mucho, porque ya hay muchos microempresarios que dicen, oye, voy a vender en línea, ¿qué tip le darías? Porque a lo mejor ellos deciden hacer propiamente la importación y pasar todo esto, esta operación que nos acabas de explicar. ¿Cuáles serían los tips para aquel que quiere empezar chiquito, quiere crecer, mediano y hacerse grandote, ¿no? Sí, correcto, José Luis. Pues bueno, yo creo que lo primero es hacer un análisis del producto. Si está empezando de cero, la verdad que mi recomendación, si no tienes un área de logística y eres una empresa grande, mi recomendación sería acercarte con un operador integrado, es decir, que te pueda ofrecer todos los servicios, lo que hablábamos hace un momento, de puerta a puerta. Y con esto te permita que no haya un margen de error entre proveedores, porque muchas veces nos pasa que contratas un servicio con una empresa y el otro con otro, y la coordinación entre esta cadena logística pues no te permite ser eficiente. Entonces, si eres una empresa pequeña, mi recomendación siempre va a ser acercarte en principio a prestadores de servicios confiables que te ofrezcan ese servicio integrado y no haya esos márgenes de error de descoordinaciones. Y la otra, desde el punto de vista ya del producto como tal, hacer una buena selección del proveedor. Hoy ya hay servicios que se ofrecen que son previos en origen. Es decir, tú puedes revisar tu mercancía en el origen y eso te da una garantía, porque tenemos casos en la experiencia que les ha llegado cosas que no son las que pidieron o que eventualmente a la hora que realizan el previo aquí y ya pagaron la mercancía, la situación se vuelca a un tema legal ya en esos términos. Sí, y sobre todo cuando el empresario decide qué va a vender, digamos ahora con estas ventas en línea, pues decide adquirirlo en cierto país, ¿no? Y puedo decir China, puede venir de Europa, y de repente pierden
que muchas veces hay algunas cuotas compensatorias, algunos impuestos que hacen que esa mercancía que viene barata, pues resulta que tiene que pagar más impuestos, ¿no? Y se pierden en eso y resulta que el negocio termina no siendo tan atractivo por las ganancias que comercializas. Y que parte de tu experiencia es eso, ¿no? Correcto. Y te digo, la verdad que si es un primer producto y es un primer proveedor, tomar todas las consideraciones necesarias, porque en el argot de comprar y vender es muy sencillo, pero ya en la parte de autoridades, regulaciones y demás son muy específicas. Entonces sí, al principio la recomendación es profundizar en la normatividad, profundizar en todo el tema de la logística, porque muchas veces cuando tú ves el precio de cierto producto en otro país es muy barato. Pero cuando le sumas toda la parte de logística y la parte arancelaria, de repente pues te sales de mercado y resulta no ser un negocio tan favorable. Entonces la recomendación siempre va a ser analizar el todo y buscar las mayores garantías en los términos de compra para que el riesgo se corra en lo menos posible. Pareciera que este comentario trae como el doble aprendizaje, ¿no? La recomendación, pero también el error común, que sí. En este caso el error común sería no determinar cuáles son tus costos reales previo a aventarte a un emprendimiento, en el sentido de cómo lo manejó José Luis. ¿Qué otro error viste o consideras que es común en este ejercicio de importación y exportación? El tipo de cambio. Eco. El tipo de cambio es algo también que si tu volumen es poco, pues muchas veces tienes la posibilidad de valor en reposición, vamos a llamarlo de esa forma. Más sin embargo, si tú puedes optar por tener coberturas en términos de tipos de cambio, ayuda mucho porque tú lo compras a un precio, nos tocó, tenemos 3 meses sí. En el cual hemos tenido un cambio importante en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Pues un precio que compraste y que quizá en ese valor sí llegabas al mercado, claro. Y que con este cambio, si no tuviste una preparación en términos de coberturas, pues regularmente podría tenderse a caer y te va a generar pérdidas. Entonces, siempre esa parte pérdida tipo cambiaria es importante verla. Y más, como bien comentaba José Luis, entras a un entorno mundial y global, claro. ¿No? Estás hablando no solo dolarizado, o ya se habla de otras criptomonedas y todo esto está jugando ahora en el comercio exterior y pues hay que poner la atención debida y adecuada. De acuerdo, pues otro comentario que también creo que va en doble vía, y en este caso, además de como error común, como área de oportunidad, tanto si importas como si exportas, ¿no? No perder el radar, el tipo de cambio. Nuevamente, Flor, mi querido José Luis Mejía Soto, tenemos que hacer un cambio de rumbo hacia la parte comercial de este espacio, es decir, la pauta, el break, el cambio de bloque. En este titulado Entre Empresarios, aquí en Canal 8 de tu televisión, de Alta Televisión. No se nos muevan, queridos y queridas, que ya regresamos en breve. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a, sin duda, #Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Bienvenidos a la recta final del programa del día de hoy, queridos y queridas. Estamos platicando con Flor Cañaveral, quien nos está contando sobre su experiencia en la administración portuaria. Ella hoy empresaria, enfocada ya nos va a platicar en este bloque a qué particularidades tiene su negocio, Grandmex,
Grupo Grandmex, que tiene además varias líneas y que van muy vinculadas con lo que en estos dos bloques hemos venido platicando relacionados con el tema de mercancías, de movimiento de mercancías, de la relevancia que tiene para el país, para todo el comercio, este ir y venir de las mismas. Así que, mi querida Flor, pues vamos a propiamente que nos platiques de Grandmex. ¿Cómo es que es el día a día en Grandmex? ¿Cuál es el objetivo del grupo y estas líneas de negocio que mencionamos, que sé que son varias y tal vez no nos dé tiempo de tocarlas todas, pero sí me gustaría que platiquemos de las más importantes? Creo que sí, Octavio. Los últimos 6 años hemos integrado un grupo empresarial, una holding, que nos ha permitido trabajar en varios sentidos. Uno de los más importantes en los cuales estamos participando hoy es en el tema de los commodities, ¿no? El poder hacer trading a nivel nacional e internacional. Nosotros nos estamos especializando en la parte de granos, de comercio en general, y también tenemos una línea importante en lo que es material ferroso. Nosotros hoy día tenemos empresas en Centroamérica, hacemos el acopio de los materiales y posteriormente a ello hacemos las exportaciones a Asia. Otra de las líneas que manejamos en Grandmex es el transporte. Nosotros damos servicio de transporte desde diferentes sitios a los principales centros de consumo, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y hicimos una innovación que nos gustó muchísimo. Nosotros desarrollamos una estructura para mover estas megallantas, que yo creo que las hemos visto en la carretera, estas llantas que miden más de 4 metros de circunferencia, y es bien interesante cómo nuestra empresa promueve mucho la innovación y la participación de las personas para hacer las cosas distintas y buscar esa posibilidad de participación en el mercado. En el tema de las materias primas, me regreso como de estas tres líneas que nos comentas. El tema de las materias primas, digamos que tú acopias el producto aquí en México y así como lo acopias, lo pones en puerta a donde te diga tu cliente. Sí, depende del producto. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, en el caso de los granos, por ejemplo, nosotros hacemos una comercialización de los mismos. Es decir, compramos en ciertas zonas donde hay producción de los mismos y hacemos llegar a nuestros diferentes clientes ese producto, ¿no? Principales zonas dependiendo qué producto se trate, ¿no? Si es maíz, si es sorgo, si es soya, si son pastas. Hay diferentes abastos y de ahí lo llevas al más cercano dependiendo dónde se encuentre tu cliente. ¿Y por qué granos? Digamos, tuviste pasar múltiples mercancías, o sea, ¿de dónde nació el por qué granos, no? Correcto. O sea, en términos generales había muchas ideas de negocio, ¿no? Y la cantidad de productos, pues obviamente unos productos se movían más que otros y eso de alguna manera te dio un aprendizaje por dónde iba el mercado, pero ¿por qué granos? O sea, ¿por qué decidiste ver dentro de todo, digamos que la variedad, el abanico de posibilidades. El conocimiento que tuviste previo. Correcto. Sí, exacto. Veías, pues este negocio funciona así, este negocio así. ¿Por qué granos? Básicamente 3 factores. El primero tiene que ver con alimentos, ¿no? Y el tema de los alimentos, todos sabemos el crecimiento que ha habido en ese sector. Y es algo que eventualmente no corres tantos riesgos porque el mercado es demandante y es creciente por la propia naturaleza humana. El segundo tema tiene que ver con la logística. Al tener este conocimiento de barcos, de trenes, de transporte, pues te conlleva a tener una experiencia en la parte de la logística. Y si hablamos de commodities, hablando de granos, todo el tema es logística. Cómo logras poner un material de un sitio a otro sitio en el menor costo posible y en las mejores condiciones. Y el otro tema tiene que ver con la parte financiera. Este tema te lleva a manejar volúmenes y en los negocios de volúmenes la escala en la que puedes ir creciendo es mayor a la que si buscas un producto el cual no tiene tanto consumo y tanto posible crecimiento. O sea, estamos hablando de que la utilidad es pequeña, pero ya el volumen es tan grande que se hace un negocio atractivo. Atractivo. Al final, la mayor parte de los commodities son muy sensibles en los márgenes, ¿no? La participación es menor, más sin embargo, en tu proyección de crecimiento, si vas accesando a mayor volumen, pues es donde logras tener una capitalización importante. ¿Y qué tan variables son los precios hablando del grano, no? Muy variables, muy variables. Solo el año pasado tuvimos una
al final son productos que se manejan en un precio de mercado, ¿no? En un mercado internacional, y que finalmente juegas como esté en un mercado internacional. Hoy hemos visto temas de productores y de diferentes situaciones justo porque hay un mercado el cual se mueve todos los días. Y sí, la variación en precios existe de un momento a otro. Tú puedes amanecer con un precio y cerrar con otro completamente. ¿Y cómo podría afectar que en algún momento en algún país se empezara a regular el precio, no exceder de este precio que por ser alimentos pues pudiera en algún momento alguna política por ahí en algún país, inclusive en nuestro país, de empezar a establecer precios fijos o montos máximos? Lo vemos lejano, aunque puede suceder, pero más sin embargo hoy está muy regulado a nivel internacional, ¿no? Todos participamos en ese mercado y tratamos de cumplir con esos compromisos que básicamente es compra y venta, y donde existen esos compromisos pactados en esas ya plataformas desarrolladas. Y hablando del segmento de transporte, que es uno de los segmentos, digamos, importantes de tu negocio. En términos generales, ¿cuáles son los retos, digamos, a nivel México, a nivel internacional? Bueno, en México creo que todos los que nos dedicamos a este tema, el número uno hoy es la seguridad, ¿no? Es un reto país, creo. Más sin embargo, hablando desde el punto de vista empresarial, pues son muchos, ¿no? Una, tienes que ver con la parte de modernización de la flota, de tener camiones con equipos de arrastre en las condiciones adecuadas que las industrias están demandando. Dos, el tema de los operadores. Los operadores finalmente pues son humanos que están atrás de un volante mucho tiempo y que tenemos que seguir cuidando las carreteras y los tránsitos en ese sentido. Y pues tres, la parte más importante, que es la eficiencia, ¿no? Cómo lograr satisfacerle a tu cliente lo que te está demandando, tiempo, precio y condiciones. Entonces ese es un negocio muy importante, creo que está creciendo mucho. México tiene una gran oportunidad en el tema del nearshoring y es un segmento de negocio que va a crecer porque tendremos que seguir trasladando y moviendo mercancías a diferentes sitios. Oye, y con esta entrada en vigor de la carta aporte, ¿cuál fue el reto en estos transportistas? Bueno, pues nos tocó vivir de lleno en esa materia. Creo que la autoridad hizo los diferentes momentos y pausas para que se pudiera ya implementar, y creo que hoy se ha logrado ya una gradualidad en la parte de implementación, ¿no? El tema de la carta aporte fue en su momento cuando tuvimos las primeras iniciativas de implementación, pues todos pasamos momentos complejos en su aplicación, mas sin embargo creo que hoy ya hay un cumplimiento a cabalidad conforme la autoridad lo ha requerido. Oye, Flor, y más allá, digamos, de estas cuestiones muy técnicas o más operativas, yo quisiera preguntarle a la mujer empresaria, ¿cuál es tu sentir respecto a este reto que será la transición para el país, pero que, bueno, como bien sabes, mucho de lo que sucede en nuestro país no depende exclusivamente de nosotros, sino también un poco de lo que pasa, ya no hablemos a nivel global, que nos afecta, claro, pero a nivel exterior, pues nuestro vecino es digamos que el principal protagonista dentro de nuestra película. Entonces, dos momentos. ¿Cuál es tu sensación respecto a tu figura como empresaria, como emprendedora? ¿Y cuál es tu sensación respecto a lo que está pasando alrededor de nuestro país? Fíjate que yo soy una persona y una mujer muy positiva, ¿no? Entonces, creo que vienen cosas en nuestro entorno muy retadoras, muy desafiantes, más sin embargo, siento que México está en una gran oportunidad, ¿no? Este cambio de gobierno que se está dando, celebro que sea una primer mujer en nuestro país. Creo en la sensibilidad que tenemos las mujeres y cómo nos complementamos todos para que las cosas funcionen. Entonces yo veo un futuro muy positivo en México, lleno de oportunidades, llenos de momentos en donde estamos pasando estos baches de salir de una pandemia, de venir de muchas situaciones como país, y estamos entrando a oportunidades que eventualmente considero vamos a capitalizar. Sin duda, la transición que Estados Unidos también va a vivir nos genera esa incertidumbre, porque creo que hay personas o sectores muy inciertos, más sin embargo, considero que la región en general está creciendo y con grandes oportunidades. Entonces,
todos pasamos por esos minutos de incertidumbre, más sin embargo yo veo un futuro con muchos compromisos y muchas oportunidades para quienes nos dedicamos a emprender y siento que en todos los sectores hay esas oportunidades de crecimiento. Y entiendo que en la figura que tuviste, el rol que tuviste como directora y hoy como empresaria, el intercambio con varios empresarios del segmento, de diferentes mercados más bien, es constante, es continuo. Tú como embajadora, como vocera, digamos, de este grupo de empresarios, ¿cuál es la sensación generalizada? Ya nos hiciste ver cuál es la tuya, de la cual admiramos, aplaudimos y agradecemos que la hayas compartido. ¿Cuál es el sentir generalizado desde tu perspectiva? Expectante, esperando un entorno cómodo de crecimiento y con una economía estable. Creo que esa es la palabra, expectante. Más sin embargo, lo que yo veo en la gran mayoría de los proyectos y los negocios es que hay un crecimiento. Hay un crecimiento de forma constante. Ha habido ciertos elementos que permiten visualizar que van a haber muchas plataformas en donde México podrá seguir participando. Ya la mencionaba ahora, nearshoring es una gran tarea que tenemos de ambos lados. El gobierno de facilitar esa instalación de nuevas empresas en México, de facilitar las regulaciones que conocemos que existen y de que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Creo que esa tarea que tenemos los emprendedores de lograr que las cosas sucedan, levantarnos todos los días y no pensar en cómo no, sino en pensar en cómo sí, en pensar que lo tenemos que lograr, que lo vamos a lograr. Esa es una tarea muy retadora, más sin embargo, en este ambiente propositivo que tenemos que tener los mexicanos en este momento, sabemos que vienen cosas buenas. De acuerdo, muy, muy interesante. ¿Y cómo captar estas nuevas inversiones que tú comentas derivado de esta tendencia del nearshoring? ¿Cómo captarlas? Porque hoy se van a abrir nuevos modelos de negocio, nuevas industrias. O sea, ¿qué le dirías al empresario? ¿Cuál sería el tip para captar esas nuevas inversiones, ¿no? Correcto. Yo pienso que desde el punto de vista empresarial es estar preparados y con una mente abierta. Muchas veces traemos modelos de negocios muy arraigados en los cuales nos permiten no movernos tan rápidos o no movernos tan ágil como el mercado está demandando. Pero hoy los principales clientes los tenemos muy cerca, entonces creo que tenemos que abrir esas líneas de innovación, esas líneas que te permita abrir nuevos proyectos o nuevas actividades dentro de tu mismo modelo de negocio, pero sí con un poco de apertura, porque nos pasa, todas las empresas o todas las personas tenemos grados de madurez. Y en ese sentido, mi recomendación sería abrir un poco, abrir y tratar de no ser tan cerrados para lograr esas innovaciones y captar muchas cosas que hoy están necesitando los mercados para desarrollarlos en México. Y en términos de la inversión, lo mismo, ¿no? Creo que el tema de las alianzas con empresas globales ayuda mucho, ayuda a un crecimiento y ayuda a esa parte de cómo aterrizar proyectos en donde no necesariamente eres experto con jugadores globales. Y finalmente tengo una pregunta. Cambió el Tratado de Libre Comercio al TEMEC. ¿Fue favorable desde tu perspectiva, tú que te encargas en todo este tema de comercio exterior? ¿Cómo lo ves? No podríamos verlo plano, ¿no? ¿Fue bueno o fue malo? Creo que fue favorable. Fue favorable para el grupo general de los actores en el tratado, más sin embargo yo creo que hacia el futuro hay particularidades que hay que trabajar, en las cuales ciertos sectores quedaron no tan cobijados dentro de los tratados. Entonces es algo evolutivo, creo mucho en la parte de que las cosas no pueden ser bien a la primera, hay que irlas perfeccionando y lo que señalaban, esa coordinación y comunicación con los diferentes países del tratado va a ser fundamental. Muy bien, pues ya vamos acercándonos al final de la entrevista, mi querida Flor. Lastimosamente se nos fue como agua. Muy rápido. Quisiera hacerte una pregunta y esto es, si tuviéramos que definir en una palabra a Flor Cañaveral, ¿esa palabra sería? Pasión. Pasión, vamos todavía. Mi querida Flor. Verdadero placer estar con ustedes. Un gusto y un placer haberte tenido el día de hoy. José Luis Mejía. Muchas gracias. José Luis, muy gentil. Gracias por habernos acompañado, mi querido José Luis. No, gracias a ti por la invitación. Espero más invitaciones.
Y queridos y queridas, gracias por supuesto a ustedes que como cada lunes están con nosotros aquí en Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, en este programa titulado Entre Empresarios. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde con más historias de empresarios, emprendedores, gente que se vuelve fundamental en la vida en México y en el mundo y en este espacio donde estamos nosotros muy a gusto. Muchas gracias, queridos. Se cuidan, se toman algo fresco, se toman algo sabroso. Nosotros nos vamos a hacer lo propio. Próxima semana, ya lo saben, Entre Empresarios Canal 4. Chao. Chao, bye.